La República Argentina, para llegar a ser República Argentina, tuvo un largo camino. Desde el momento de la Revolución de Mayo, existieron dos importantes caminos que había que resolver. La independencia, la lucha por la independencia y la organización del Estado. En el marco de la independencia, empezaron a surgir caudillos, jefes políticos y militares que llevaron adelante toda esa lucha por la emancipación. Pero por la lucha interna también empezaron a emerger hombres referenciales. Y entre los hombres más importantes de aquella época que generaron una impronta distinta, diferente, va a estar José Gervasio de Artigas. ¿Por qué la impronta de Artigas y el artiguismo? Porque va a ser una propuesta nueva, diferente, distinta en el Río de la Plata, con una connotación de organización del Estado desde una perspectiva particular, que era el federalismo. Si podemos relacionar el origen del federalismo en el Río de la Plata y quién lo ha incorporado de una manera medianamente sistemática como idea, como doctrina, es José Gervasio de Artigas. Y va a ser a partir de un momento particular de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Como dije, bregábamos por la organización nacional, la forma de Estado, la forma de gobierno. Y surge, porque eso es importante saber los procesos políticos desde el origen. Y el artiguismo va a surgir fuertemente con esta idea de instruir a los diputados orientales que estaban bajo la influencia, la relación de Artigas, para que participasen en la asamblea del año 13, que se realizaba en Buenos Aires y tenía por objetivo llevar adelante, bien dicho, una asamblea para hacer una constitución, organizar el país y también ir más allá y declarar la independencia. Estas cosas no ocurrieron, pero sí, estas instrucciones que Artigas le da a sus diputados, instrucciones escritas, van a ser como el punto de partida de cuáles son los elementos del federalismo en el Río de la Plata. Artigas va a bregar en esas instrucciones por la independencia de España. Establecerá fuertemente la idea de que las provincias deben tener sus propias normativas, sus propias leyes, elegir sus propias autoridades y ser independientes, autónomas e independientes, manejar su propia soberanía. Estas instrucciones que van a ser la primera aproximación del federalismo como doctrina. Un federalismo que van a estar plasmadas en esas cartas, en esas instrucciones que Artigas les dio a sus diputados, que defiendan ante la reunión de la asamblea. Y es importante manifestar que tenían dos visiones claras por parte de Artigas que es clave para el federalismo. Una visión política de defensa de los derechos de autonomía de las provincias y que todas juntas, unidas, formarían una confederación o un Estado federal. Había una confusión muchas veces en la utilización de los términos federal y confederal, pero lo importante es que se quería rescatar el espíritu que las provincias debían manejar sus propias autoridades, debían elegir sus propias autoridades y manejar sus propias normativas. Establecía la división de poderes, algo importantísimo, aunque en esto hay que hacer alguna referencia. Cualquiera sean las propuestas en la Asamblea del año 13 y fuera de la Asamblea del año 13 sobre forma de gobierno, sobre forma de Estado, el republicanismo ha alcanzado un gran consenso, tanto en los monárquicos que eran monárquicos republicanos, tantos en los unitarios que eran unitarios republicanos, y tantos los federales que también eran republicanos. Todos buscaban esa división de poder y la protección de los derechos, pero ¿en qué se diferenciaban? En cómo se iba a distribuir el poder, por dónde pasaba, quién manejaba el poder. Y el federalismo, lo que proponía Artigas, era que en cada unidad política, en cada provincia,
se amasase el poder local. Y esa es la riqueza del artiguismo, de irrumpir en un país centralizado, en un territorio en donde venía de una monarquía fuertemente centralizada de España, a plantear una vida totalmente diferente, en donde en cada unidad política pueda ejercer su propio valor y su propio derecho. Ahora bien, Artigas toma de un gran espejo de la organización política occidental que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica. El espejo artiguista va a ser la Constitución norteamericana y la interpretación de aquellos artículos a través de doctrinarios que harán de la Constitución norteamericana. Y va a tomar esto Artigas y lo va a ensamblar y va a creer conveniente traerlo para que funcione y adaptarlo al Río de la Plata, con algunas características. Por ejemplo, el propio Artigas manifestaba que en la organización política que debía tener el Río de la Plata, la capital política del país a gestar, a construir, a armar, podía estar en cualquier lado, menos en Buenos Aires. Otro elemento importante en Artigas, en las instrucciones dadas en aquel instante, en aquel momento, van a estar manifestadas en que van a tener una impronta económica también. No solamente va a ser un anhelo y una descripción en lo político, sino también en lo económico, porque es imprescindible para que funcione el federalismo político, la percepción y el basamento de un federalismo económico. ¿Y qué proponía Artigas ya en aquellas instrucciones? Habilitar otros puertos, aparte del de Buenos Aires, para que se pueda manejar el comercio exterior. Es decir, que aquel embudo que desde la época virreinal y después de la Revolución se había centralizado en Buenos Aires como única vía de entrada y salida de las mercaderías extranjeras, existiesen otras bocas, otros puertos, otras entradas y salidas para que esta forma de recaudar recursos aduaneros pueda ser distribuidas o por lo menos no estar centralizado solamente en Buenos Aires. En las instrucciones de Artigas se manifiesta claramente aquella idea de construir un Estado, no solamente en lo federal, en la matriz política, sino también en la matriz económica. Corrientes ha sido una provincia artiguista por antonomasia, pero por decisión propia, no por influencia de Artigas. A ver, Artigas no vino a Corrientes, sino Corrientes por su propia decisión se hizo artiguista. ¿Cómo podemos explicar esto? Y creo que hay un punto de anclaje que nos va a dar lugar a toda esta interpretación. A partir de 1814, 1815, el artiguismo se va a fortalecer en Corrientes y a partir de ahí va a consolidar muchos aspectos políticos y aspectos institucionales. Pero va a ser en 1813, en el año de la Asamblea que hablábamos anteriormente, sí, cuando Corrientes va a resolver una cuestión muy particular. Los tenientes de gobernadores, que eran aquellos que tenían la matriz política y militar desde la época virreinal y aún antes, que lo designaba el virrey y las autoridades españolas, que designaban esa autoridad en cada una de las ciudades que tenían jurisdicción e importancia política. Cuando se produce la Revolución de Mayo, va a ser la Junta de Buenos Aires que va a seguir designando en las ciudades del interior los tenientes de gobernadores, que era una figura elegida desde Buenos Aires para que esté en las ciudades del interior. Corrientes tenía su teniente de gobernador designado desde 1810 en adelante por la Junta de Buenos Aires. En 1813, y acá viene el nudo gordiano de cómo Corrientes va a empezar a amasar su soberanía. En 1813, específicamente en septiembre, la Junta, el gobierno de Buenos Aires, ya revolucionario, 1813, va a designar un teniente de gobernador de apellido Domínguez,
en donde al llegar a Corrientes, el Cabildo de Corrientes le dice que lo reconoce como teniente de gobernador, pero en el campo militar, no en el campo político. Políticamente, Corrientes ya no necesita de un teniente de gobernador que lo eligiesen de Buenos Aires, sino va a ser el propio Cabildo quien elige la autoridad política. Desde luego ahí comienza una fricción, un problema. No se lo reconoce, insisto, a Domínguez como teniente de gobernador en lo político, pero sí en lo militar, y comienzan los inconvenientes entre Buenos Aires y Corrientes. Una cuestión que normalmente no puede estar divorciada, ¿no? No, pero Corrientes necesitaba, claro, no debía estar divorciada, pero Corrientes necesitaba de manejar sus propios derechos. Autonomía política, claro. Necesitaba sus propios derechos, necesitaba manejar su propia identidad política. Entonces le dice, no, usted venga y maneje la cuestión militar si quiere, pero no va a poder manejar la cuestión política. Y ahí va a estar el planteo que el propio Cabildo le va a decir no al teniente de gobernador y le va a decir no a la autoridad de Buenos Aires. Nosotros queremos nuestro propio gobierno. Y el Cabildo de Corrientes lo va a elegir a Juan Bautista Méndez como el representante político y el primer gobernador elegido por el Cabildo para que atesore el poder político de la provincia. Y de ahí en más, Juan Bautista Méndez y el Cabildo de Corrientes, a través del acta capitular del 20 de abril de 1814, cuyo original reposa en el Archivo General de la provincia de Corrientes, el Cabildo de Corrientes va a establecer la adhesión al sistema federal de gobierno, amasando su propia soberanía, su propia independencia y su propia autonomía. Y declara como protector Corrientes, lo declara como protector en ese ámbito político a José Gervasio de Artigas. Y esa acta capitular, que habla de independencia, pero no habla de una independencia de España, ni una independencia de un Estado diferente, habla de la independencia de la existencia. ¿Ante quién? Ante Buenos Aires. Ante Buenos Aires, que mandaba a designar sus autoridades, y Corrientes dijo no. Las autoridades locales lo deciden los propios correntinos. Y va a ser a partir de ese momento, 1813, en donde Corrientes va a plasmar esa identidad de poder manejar su propia política. Luego vendrá ya el artiguismo como otra acción política que va a ser desde 1814, con esta propia acta que Corrientes se va a adherir a la decisión y al protectorado de José Gervasio de Artigas, hasta 1820, en donde Corrientes y Artigas van a cursar una ruta de sacrificios por la autonomía y por el federalismo, que va a terminar en 1820 con el Tratado del Pilar y el Pacto de Ábalos, que eso lo vamos a hablar en otra oportunidad. José Gervasio de Artigas es el padre del federalismo en el Río de la Plata, y en la semilla que él germinó, en la semilla que hizo germinar y en la semilla que sembró, se va a diseminar después el federalismo que cosecharán todas las provincias.